Hola niños, espero que estén bien, al igual que sus familias. Aquí de nuevo les saluda su profesor favorito, profesor Ignacio, de la asignatura de Lengua y Literatura. Y nos encontramos una vez más para trabajar nuestra clase semanal. Y les pido entonces que vayan sacando su cuaderno y sus materiales para anotar en primera instancia la fecha, que sería primera semana de junio, la clase a trabajar, que es la número 3. Y como siempre, el objetivo de esta clase que consta de conocer e identificar técnicas para un escrito narrativo, es decir, técnicas narrativas. Recuerden que estamos trabajando en la unidad número 1 sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Partiendo, ¿cierto?, con la clase, vamos a definir entonces qué son las técnicas narrativas o qué es una técnica narrativa. Dice acá que la técnica narrativa, también conocida como un modo de narración o estrategia narrativa, es el conjunto de métodos que el autor de una historia literaria, teatral, cinematográfica o musical utiliza para transmitir la trama al lector. Las técnicas de la narración, en este caso, se aplican teniendo en cuenta varios puntos importantes. El tipo de narrador, que nosotros ya conocemos, trabajamos en la clase pasada. El punto de vista de este narrador, que también lo conocemos. El discurso de los personajes y el orden de las acciones. Acá les subrayé, ¿cierto?, el discurso de los personajes y el orden de las acciones, que es lo que vamos a trabajar en esta clase específicamente. Como les decía, ¿cierto?, las técnicas narrativas las vamos a trabajar en esta clase en las dos últimas que mencionamos anteriormente, que es el discurso del personaje, donde se encuentra el discurso directo, el indirecto y el indirecto libre, y también el orden de las acciones, que se divide en tres: analepsis, prolepsis y elipsis. Yo creo que ustedes conocen esto, ¿cierto? Tienen que haberlo visto el año pasado, pero con otras palabras lo conocen. Ya la analepsis, la elipsis, la prolepsis, ¿cierto? Es donde se encuentra el flashback, el raconto, y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Partiendo, ¿cierto?, por el discurso del personaje, donde se encuentra el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre, vamos a definir cada uno de estos estilos y después vamos a revisar unos ejemplos para que les quede más claro estos conceptos. El estilo directo, ya, es donde el narrador introduce el diálogo de los personajes dejando que ellos mismos hablen o se expresen. Les cede la voz del relato de manera que reproduzcan los parlamentos con sus propias palabras. Generalmente identificamos el estilo directo porque hablan los mismos personajes en el relato, ¿cierto? Hay un guión que nos identifica que va a hablar este personaje. No es tan difícil, ¿cierto? Si se fijan. El estilo indirecto, en cambio, en este caso el narrador domina el relato. ¿Qué significa que el narrador domina el relato? Que él va incorporando el diálogo de los personajes, ¿ya?, a esta narración, y lo da a conocer a través de la voz de él mismo. O sea que él va a contar lo que dicen otras personas. No van a hablar los personajes como en el caso de directo. Para hacer referencia al diálogo de los personajes, el narrador usa la conjunción que, como una conexión entre lo que está hablando y lo que quiere decir el personaje. Ya lo vamos a ver en el ejemplo para que les quede más clarito. Y por último está el estilo indirecto libre, ya que en este caso se confunden, o sea, se funden, más bien digo, o se juntan los dos estilos anteriores, ya que el narrador refiere en su discurso las palabras del personaje y la voz de la persona se incluye en el discurso del narrador, ya que éste habla desde el interior del personaje. ¿Ya? Aquí se suprime el verbo introductor, decía que, dijo que, como acá, ¿cierto? Y en la escritura suele ir después de dos puntos. Ya también lo vamos a ver en el ejemplo para que les quede un poco más claro. Pasamos entonces a los ejemplos de los estilos. En primera instancia tenemos el estilo directo, ¿cierto?, que era donde hablaba el personaje directamente. Dice acá: el sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo. Aquí empieza el estilo directo, hablar el personaje, ¿cierto?, como tal. Guión: sabes bien que te he querido siempre. Sabes bien además que jamás te dejaría. Pero algo me impide abandonar a mi esposa y a mis hijos. Es mejor que nos despidamos para siempre. Se termina el guión, ¿cierto? Y es donde nos identifica que está hablando una persona. Estilo indirecto, donde hablaba el narrador habla por el personaje
El sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la había querido y que jamás la había dejado. Agregó que, sin embargo, no podía dejar a su familia y que por lo tanto debían separarse para siempre. Fíjese acá, no hay guión, por lo tanto no habla directamente el personaje, y estos nexos dijo que, agregó que, como decía la conjunción que, cierto, nos va a indicar o es un indicio de que está la presencia del estilo indirecto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo o narrando lo que dijo otra persona. ¿Ya? El estilo indirecto libre, dice acá el ejemplo, él se acercó a ella con timidez, sabía que la amaba y que jamás la habría dejado, pero su corazón se desgarró porque ella, al decir es tarde para convencerme, mostraba una decisión inquebrantable. ¿Ya? Se fijan que acá el narrador mezcla el directo y el indirecto. ¿Por qué? Porque acá él está narrando lo que otro dijo. Sin embargo, se interioriza en este personaje, ¿cierto? Al dar características como los sentimientos, ¿cierto? Dice acá, pero su corazón se desgarró, ¿cierto? Eso solo lo sabe el narrador en un estilo indirecto libre, ¿ya? Y también dice acá que mostraba una decisión inquebrantable. También está en el interior del personaje. Aquí principalmente está la presencia del narrador omnisciente, ¿cierto? Que es aquel que conoce los sentimientos y las emociones de los personajes. Pasamos entonces a lo que es el orden de las acciones, que acuérdense que consistía en analepsis, prolepsis y elipsis. Sin embargo, estas tres categorías también tienen subcategorías que tienen que ver con el orden de las acciones. En primera instancia está la analepsis, ¿cierto? Que son evocaciones retrospectivas del pasado, o sea que se devuelve al pasado, que nos permitirían reconstruir lo sucedido y hacer que el presente de la historia se entienda. Tenemos dos, ¿cierto? Que es el flashback y el raconto, que también es muy conocido y es muy presente en muchos tipos de narraciones y cinematográficas, principalmente. En el cine se nota mucho el raconto y el flashback. El flashback es una técnica narrativa que consiste en interrumpir la narración del tiempo real del relato para relatar algo que pasó tiempo atrás. ¿Ya? O sea, se va a interrumpir el relato que yo voy contando, ¿para qué? Para recordar algo que pasó tiempo atrás. El término inglés flashback es muy gráfico en este sentido, ya que es una aparición relativamente rápida. Ya es un recuerdo rápido, no un recuerdo largo, algo rápido. En cambio, el raconto es lo contrario. También nos retrocede al pasado, pero no de una manera tan volátil, ya tan rápida. El raconto en italiano quiere decir relato o historia, y eso es lo que es, una historia dentro de una historia. Los pasajes al pasado suelen ser largos y extenderse en el tiempo. ¿Por qué dice una historia dentro de una historia? Porque si yo estoy contando una historia y ocurre el efecto raconto, voy a contar otra historia que me pasó en el pasado. Y obviamente que es mucho más larga que el flashback, ¿ya? Pero ambos, ¿cierto?, son retrospectivas del pasado. Seguimos con el orden de las acciones y vamos con la prolepsis, ¿cierto? Técnica narrativa utilizada en la literatura, cine, televisión y cómic, que consiste en la alteración de la secuencia cronológica de la historia trasladando la acción al futuro. ¿Ya? La analepsis era el pasado, ahora estamos al futuro. Y dentro de la prolepsis tenemos a dos, el flash forward y la premonición. Flash forward es una técnica narrativa que consiste en las proyecciones al futuro de forma breve. ¿Ya? Lo que me podría pasar mañana, eso es breve o algo rápido. En cambio, la premonición también es una técnica narrativa que consiste en un amplio salto en el futuro de la historia. ¿Ya? Amplio salto. O sea, puede ser que yo me cree una historia en lo que me puede pasar en 5 años o la próxima semana, pero es más lejos o es más futuro que el flash forward. ¿Ya? Y la elipsis, que esta no tiene subcategoría, es solo elipsis, se denomina como elipsis a la supresión
u omisión intencional de un elemento del discurso que se sobreentiende o puede ser reconstruido gracias al contexto. Ya, ejemplo, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Ven cómo se identifica la elipsis? ¿Por qué? Porque no nos cuenta más detalles, ¿cierto? Se están suprimiendo, se están omitiendo cosas, como el contexto, si se está hablando de una persona, si está hablando de un dinosaurio como tal, ¿ya? Y esto nos da mucha interpretación. Acá les puse un ejemplo yo de una foto, de lo que yo me imagino que es esta frase. Ya, entonces la elipsis tiene que ver con la omisión intencional de un elemento, principalmente. Eso sería entonces en relación al contenido de esta clase. Ahora vamos a hacer una actividad bien cortita que tiene que ver con los conceptos explicados y con la completación de una ficha de ejercitación, bien cortita como la de la semana pasada. La ficha de ejercitación entonces consiste en la lectura de fragmentos para identificar la presencia de la analepsis, la prolepsis o la elipsis. Es decir, ustedes van a tener que identificar flashback, raconto, flash forward, ¿ya? Y esto tiene que ver con el orden de las acciones de la narración, ¿ya? Ficha que voy a pasar a explicar a continuación. Paso entonces a explicar lo que es la ficha de ejercitación de esta semana, que tiene que ver con el tiempo en la narración. Dice acá, lee los siguientes fragmentos y responde las preguntas en relación al contenido de la clase, que tiene que ver con el orden de las acciones en la narración. Recuerden que pueden realizar esta actividad en su cuaderno, indicando la fecha y el número de la clase, o también pueden imprimir esta guía y adjuntarla en su cuaderno lo que quieran trabajar de esa forma más fácil. Acá les coloqué 9 frases o 9 fragmentos en el que ustedes van a tener que identificar la presencia de flashback, enumeración caótica, montaje, corriente de la conciencia o raconto, ¿ya? Y después de estas 9, ustedes van a ir a la pauta de corrección donde yo le coloco las alternativas, ¿ya? La idea es que hagan esto a conciencia. ¿Por qué? Porque le puse la alternativa para que ustedes vayan identificando si hicieron bien el trabajo o lo hicieron mal. ¿Ya, chicos? Así que eso es la actividad de esta semana. Es algo bien cortito y espero que no tengan mayores dificultades para el trabajo. Como siempre, chicos, ¿cierto? La jornada de autoevaluación, una vez que ustedes hayan hecho su actividad, consiste, ¿cierto?, en ustedes van a evaluar su forma de trabajar o el estilo que están realizando en su casa para realizar esta clase y las actividades. Las mismas preguntas de la semana pasada que tienen una pequeña variación. ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender? Conocí estos conceptos, los recordé, etc. Número 2. ¿Cuánto tiempo necesité para realizar esta actividad? Recuerden que una sola actividad. Requerí o necesité 15 minutos, 10 minutos, etc. 3. ¿Me organicé de alguna manera para realizar la clase y las actividades? Me dispuse de un tiempo específico, busqué un lugar cómodo, preparé el material, utilicé cuadernos, busqué internet, etc. Ya, chicos, así que esa es la jornada de autoevaluación. Recuerden que esto es solo para ustedes. La idea es que vayamos evolucionando clase a clase y los errores que vayamos teniendo los vayamos solucionando en la próxima clase. Como siempre, ¿cierto? Mi medio de contacto, que es mi correo personal, igonzalez@colegiosanfranciscotalca.cl, más información del colegio por si ustedes necesitan alguna información del colegio, ¿ya? Me despido entonces con un fuerte abrazo a la distancia, chicos. Como siempre les digo, los extraño bastante y espero que nos podamos ver pronto, ¿ya? Chao, chao.